Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la Eucaristía por las almas de Juan Bolívar Mejía, Jaime Portela, Luis Valdés, Josefa Rodríguez, Ángela María Rodríguez, Flor María Cid, Cecilia Enriqueta Guerrero, Nubia Marlene Sánchez, Máximo Díaz González. También dándole gracias al Señor por el cumpleaños de Melissa Severino y Raidit Corniel. Confesemos los pecadores delante de Dios y pidámosle perdón para celebrar dignamente la Sagrada Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solo del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no es verdad que tengáis que morir. Bien sabe Dios que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia, y cogió un fruto, comió, se lo alargó a su marido y él también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón
camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua, y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Mientras más se lo mandaban, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo de sus asombro decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, si miramos la lectura del Génesis hoy, que es continuación de otros días, lo primero es que vemos que Satanás engaña a la mujer diciéndole: no va a pasar nada, es una tontería, como muchas veces a nosotros nos pasa con el pecado. Tú lo haces una vez y ya. Cuando los niños, los muchachitos, los jovencitos empiezan con la droga, es así: es un día para que pruebe. No pases por Paraguay, tú también tienes que probar. Tú también tienes que probar fumar. Tú también tienes que probar sexo desde los 12 años. Tú también tienes que probar el alcohol. Y así nos va metiendo en el pecado. Pero el pecado tiene consecuencias, no se queda ahí. No se queda ahí. Hasta un chisme pequeño. Inclusive cuando tenemos ira, rabia interior, que decimos: es un problema mío interior. No, cuando tú tienes rabia, de dos maneras maltratas a los demás. Uno, o negándole la palabra porque tiene pique, con X, que no es con esa otra persona, y no quiere que te hable nadie ese día, y lo maltratas y daña a personas inocentes, o lo maltratas propiamente de palabras, queriéndote desquitar inconscientemente lo que otro te hizo. Entonces, esto nos enseña esta palabra del Génesis. El pecado trae consecuencias, y las consecuencias se prolongan, porque el pecado también lo transmitimos. Eva transmite el pecado a Adán. La humanidad se va transmitiendo el pecado progresivamente, y llega un momento que el pecado desarrolla una cadena. Solo se detiene en Jesucristo. Por eso es sumamente importante que cada vez que celebremos la misa o cualquier acto litúrgico nos confesemos pecadores y empecemos de nuevo desde cero. Nuestro bautismo no es solamente el día que nos echaron agua, sino es comenzar cada vez. Porque el pecado sigue progresando, no se queda estático. De un pecado se pasa a 10. Y decían algunos santos al inicio, en los primeros tiempos de la iglesia, con gran razón desde entonces: no es lo mismo una vez que 60. No es lo mismo un boche que una cadena de boche a una persona. No es lo mismo engañar una vez por debilidad que mantener un engaño y una doble moral. No es lo mismo. Y pasamos al Evangelio, donde vemos que Jesús llega al territorio de Tiro y Sidón y le presentan un sordo que apenas podía hablar. Es interesante. La persona, eso es signo del pecado también. No la sordera física. La sordera física aquí que usa Jesús es como un paradigma de lo que hace el pecado en nosotros, del mal que Satanás mete en nosotros. Nos ponemos sordos. Hay mucha gente que anda por la vida y son sordos. No oyen y no ven y no hablan, no proclaman nada, no ven la grandeza. Yo con los jóvenes pasa mucho, y pienso que por la edad también, que yo a veces he llevado muchachos y me he quedado frustrado. Yo no recuerdo la última, ya recuerdo. Llevé a unos seminaristas hace muy pocos meses, o un año, nada más, un añito, a Constanza, una casa que me prestan súper, y que a todo el que he llevado queda encantado. La casa es súper. Ellos quedaban muy contentos con la casa. Cuando fuimos al paisaje, y fuimos desde Constanza hasta donde está la pirámide, como le llaman, que eso es paradisíaco y no parece ni a República Dominicana, hasta con otro clima. A ellos no les, ellos estaban hablando para adentro, mirando el celular, no sé cuánto, no les interesa. Y eso pasa en lo que pasa en la vida material. Es un signo también de que muchas veces nosotros tenemos
todo a nuestra mano y no nos damos cuenta. Y lo único que hacemos en la vida es quejarnos. Ellos se quejaban de que en Cotaza no aparecían ciertas cosas que en la capital y en Baní aparecen. Chuchería y tontería de los supermercados. De eso sí se quejaban. Y de que la comida no era la misma. Bien, detalles, ¿no? Tontería. En un momento no había agua caliente en un sitio donde se necesita. Y eso fue por una hora lo que compraron un gas. Y ellos se quejaban de eso, pero increíblemente. Bien, eso es el producto no del pecado X, del pecado en sentido genérico. Por eso pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos libre de ser sordos, de ser mudos y sobre todo del pecado de Eva y Adán, de no ver el amor, la misericordia de Dios y esperar que el fruto nos lo va a dar a otro, el que nos va a hacer feliz, que fue lo que esperó Eva y lo que Adán después a ella le transmitió. Pruebe este fruto y será feliz, que lo que Dios nos ha dado es muy pocas cosas. Así que ánimo, hermano, vamos con esa palabra de fondo a continuar nuestra Eucaristía con las oraciones. Por la Iglesia, en la pluralidad de ministerios y carismas, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que trabajan en las diversas profesiones, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los impedidos y minusválidos, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros que queremos ser fieles a nuestra vocación de cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por las almas de Juan Bolívar, Jaime, Luis, Josefa, Altagracia, Angélica María, Flor María, Cecilia Enriqueta, Nubia Marlene y Máximo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Demos gracias al Señor por el cumpleaños de Melissa y Raidi. Te damos gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Emilio, y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Juan Bolívar, Jaime, Luis, Josefa, Angélica, Ángela María, Flor María, Cecilia Enriqueta, Nubia y Máximo, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense en sus casas fraternalmente la paz y reciban desde aquí la nuestra. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. He aquí a Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Junto con nosotros desde sus casas oramos con la fórmula de San Alfonso María de Ligorio, la comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas que nunca me separe de ti. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Me van a perdonar los fieles, los demás fieles que no son de la Catedral Nuestra Señora de Regla. Aprovecho como párroco de la Catedral para dar la información de que el miércoles que viene, miércoles de ceniza, tendremos misa a las 3 de la tarde con imposición de la ceniza y misa de nuevo a las 5, con imposición también de la ceniza. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Que venas junto a mí y ves el fuego de mi quietud. María, Madre, enséñame a vivir por ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad. Ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas